Hello, ¿cómo están? Como les prometí en el video anterior, empezamos con los límites, pero no lo vamos a hacer como fue en el video anterior, donde agarrábamos una idea de que el número se iba aproximando poquito a poquito y luego llegábamos a cierto resultado. ¿Por qué? Porque ese, si bien pues fue práctico, no va a ser no va a ser útil todo el tiempo. Necesitamos una idea formal, una idea más precisa de lo que es un límite. Para eso vamos a considerar una función. Vamos a construir nuestra idea de límite formal usando la función f de x igual a 2x menos 1 cuando x es distinto de 3 y 6 cuando x es igual a 3. Esta función tiene la siguiente forma. Es una recta con pendiente 2 que cruza el eje vertical en menos 1 y tiene una discontinuidad en x igual a 3, que es esta de aquí. Y esa se llena mediante este circulito que me quedó medio chueco. Vamos a acomodarlo. Ahí está. Ahora sí, esta es nuestra función. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros acercamos x a 3? Bueno, claramente f de x se va a acercar a 5, que es este punto de aquí. Lo voy a marcar con un azul para que veamos qué es lo que hace. Entonces, cuando x está próximo a 3, mi f debería estar acercándose a 5, no a 6, como tengo este punto de acá. Pero, ¿qué tan cerca tiene que estar x de 3 para que f de x difiera de 3 en menos de alguna cantidad? Por ejemplo, de 0.1. Yo quiero estar tan cerca de f de x igual a 5. eh, Perdón, miren, aquí puse un 3 y esto de aquí debería ser un 5. Yo quiero que mi f de x difiera de 5 en menos de 0.1. Es decir, que cuando subo acá es 0, cuando bajo acá es 0.1 y cuando subo acá es más 0.1. Entonces eso es lo que estoy buscando. Bueno, para resolver eso, vamos a hacer lo siguiente. La distancia entre x y 3 se representa como el valor absoluto de x menos 3. Y la distancia de f de x a 5 se representa como el valor absoluto de f de x menos 5. Entonces yo lo que quiero es encontrar un número tal que si yo tengo la distancia que es de f a 5, pues que sea menor a 0.1. Y eso lo logro si mi x está acotada por esta cantidad, es decir, la distancia entre x y 3 es menor a un delta. Cuando mi función, la distancia entre mi función y el límite 5 es menor a 0.1. Bueno, como queremos que x sea distinto de 3, pues también se va a cumplir que esta cantidad va a ser mayor que 0, estrictamente. ¿Por qué? Porque no puede ser igual a 0, porque para eso x tendría que ser igual a 3. Y como esto es un valor absoluto, pues forzosamente es positivo. Así que con esta condición, pues obtenemos el mismo resultado, solo acotado de este lado por 0. Ahora, observemos que 0 es menor a x menos 3 y yo voy a forzar delta que sea 0.1 entre 2, es decir, esta cantidad dividida entre 2, que es igual a 0.05. Entonces, yo obtengo mi f de x menos 5, que es igual a el valor absoluto de 2x menos 1 menos 5. Aquí simplemente sustituye el valor de la función. Eh, ¿Por qué puedo hacer esto? Porque estoy considerando puntos distintos de 3. Entonces, ahora sustituyendo, pues yo obtengo esta cantidad en mi valor absoluto y pues yo puedo restar esta cantidad de esta cantidad para obtener el 2x menos 6. Pero si se fijan, aquí tengo como factor común 2, entonces puedo factorizar el 2 afuera del valor absoluto y obtener x menos 3. Y se fijan, si vuelvo a multiplicarlo adentro, tendría 2x menos 3 por 2, que esto nos da el 6 que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos 2 por valor absoluto de x menos 3 y nosotros ya sabemos que este término de aquí es el de la distancia entre x y el 3, que era el que estamos buscando. Y ya nosotros sabemos, como partimos de acá, nosotros sabemos que esto es menor a 0.1 por este término de aquí. Entonces, dos veces valor absoluto de x menos 3 menor a 0.1, mandamos este dividiendo para acá, entonces esto se los elimina, y aquí es el 0.05 que habíamos adivinado hace rato. Por lo tanto, concluimos que f de x menos 5 es menor a 0.1 si 0 es menor al valor absoluto de x menos 3 y esta a su vez es menor a 0.05. Entonces encontramos una respuesta a nuestro problema. ¿Qué tan lejos tiene que estar x de 3
para que f de x esté menos 5 esté a una distancia menor a 0.1. Bueno, eso nos lo da el delta igual a 0.05. Es decir, si x está dentro de una distancia de 0.05 desde 3, f de x va a estar dentro de una distancia de 0.1 desde 5. ¿Qué pasa si ahora yo cambio el 0.1 por 0.01? Bueno, pues haría todo el proceso de la misma forma, solo que aquí tendría 0.01, aquí 0.1. eh, entonces yo haría este proceso, este proceso, este proceso, y aquí tendría 0.01. Cuando divida entre 2, para eliminar este 2 de aquí, bueno, pues aquí tendría un 0.05. Es decir, mi delta quedaría en 0.05. Simplemente, si yo reduzco qué tan cerca quiero este, también voy a reducir qué tan cerca necesito este. Y esto lo vemos aquí en esta gráfica. Aquí tengo graficada nuestra función f de x con la discontinuidad de la que ya hablábamos, entre 2.9 y 3.10. Aquí observamos una cosa. Tenemos una línea vertical que corresponde a mi 2.95, que es cuando yo al 3 le resto el delta. ¿Y cuál es mi delta? 0.5, 0.05, este de acá. Entonces, eso me forma una línea. ¿Qué pasa si yo hago 3 más delta? Bueno, obtengo mi segunda línea, 3.05. Y si a mi f le quito el límite que estoy buscando, pues noto que mi límite queda encerrado en esta región cuadriculada. Es decir, el valor de la función queda determinado. El límite cuando mi x tiende a 3 queda determinado en esta región. ¿Qué pasa si yo quiero más precisión? Eh, pues aumento el tamaño de mi f de x menos 5, que sea en vez de 0.1 a 0.01, como ya hicimos acá, y obtendremos una cota menor, es decir, mi límite quedaría encerrado en un espacio todavía más pequeño. Aquí, si lo representara aquí, mi nuevo límite sería algo más o menos así. Es decir, aquí el límite estaría encerrado. ¿Y qué pasa si yo quiero todavía más precisión? Bueno, tendría que mejorar todavía más hacer un cero, este más pequeñito. ¿Qué tal un 0.001? Bueno, eso implicaría que mi delta va a ser 0.0005 y mejoraría mi predicción. Aquí tengo la misma cantidad, pero con mi segunda delta. Es decir, aquí la precisión es mejor que acá. Entonces ya notamos que si se cumple esta cota, que estas 0.01 y 0.1 son como mis tolerancias. ¿Qué tan lejos puede quedar mi función del límite que estoy buscando? Pues esto es lo que busco. Y pues para que 5 sea el límite de f de x cuando x tiende a 3, tenemos que ser capaces de llevar la diferencia entre f de x y 5 por abajo de estas tolerancias. Y no solo de estas, sino de cualquier número positivo. Entonces, si nosotros en vez de escribir esto como 0.1 o 0.01, lo escribimos como un epsilon, que va a ser un número positivo cualquiera, cualquier número real positivo, bueno, pues nos queda una forma más general. Significa que f de x menos el límite 5, valor absoluto, va a ser menor al epsilon si la distancia entre x y 3 es mayor a 0 y menor a un delta, que nosotros ya vimos que una buena elección del delta es un epsilon sobre 2. Entonces, esta es la forma exacta de decir que f de x está cerca de 5 cuando x está cerca de 3. De esta forma nosotros definimos el límite de una forma formal. Y es la siguiente. Sea f una función definida en un intervalo a, b, excepto quizás en x0. Es decir, puede estar definida en todos los números de a, b, pero quizás puede que no lo sea en un x0 particular. Entonces, el límite de f en x0 existe y es igual a L si y solo si para cada epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0 tal que si la distancia entre x menos x0 es menor a delta y mayor a 0, entonces la distancia entre f de x y el límite va a ser menor a epsilon. Esto es todo lo que estuvimos viendo acá de una forma más formal. Simplemente, aquí lo que tengo, eh, esta recta de aquí, sería la siguiente. Voy a hacer un pequeño dibujito eh, aquí.
Este de aquí, por ejemplo, no sería mi L. Voy a cambiar el f de x para que sea más correcto. Esto sería L más epsilon y este sería L menos epsilon. Entonces, aquí lo que vemos es lo que ya les dije. Nuestro límite queda encerrado por las líneas L menos epsilon y 3 más delta. Pero bueno, esto es de donde viene una definición formal de límite. Esto nosotros ya sabemos que se puede escribir como, voy a hacer un poquito de espacio, esto que voy a mover lo vamos a ver de todas formas en el siguiente video. Eh, Aquí lo voy a poner que se puede escribir, que se puede escribir como el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Ahí está. Nuestra definición de límite nos dice eso, que si tenemos una función que está definida en algún intervalo a, b, el límite existe si y solo si existen estas cantidades y se cumplen que estas distancias pues están relacionadas. ¿Y cómo? Pues ya lo vimos. El delta tiene que estar relacionado de alguna forma con el epsilon. Tienen que estar juntos. Uno va con el otro. Luego de muchos intentos fuera de cámara, ya logré hacer el cuadrito de nuestra definición. Y ya estamos casi terminando este video. Antes solo quiero que hagamos un ejercicio de encontrar un límite mediante la definición formal. ¿Y cuál vamos a calcular? Bueno, escribo aquí rápidamente. Ejemplo. eh, demuestre que demuestre que el límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 es igual a 7. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a tomar un primer paso. Vamos a hacer un análisis preliminar. Este ejercicio lo estoy sacando del libro James Stewart, en su séptima edición. Entonces, es el primer ejemplo de la parte de límites por definición. Entonces, el primer paso es hacer un análisis preliminar. ¿Y qué se va a hacer aquí? Bueno, básicamente es adivinar un valor de delta, un delta que nosotros creamos que nos vaya a servir. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, sea epsilon un número positivo. Bueno, sea epsilon mayor que cero, un número dado. Queremos encontrar un delta que cumpla lo siguiente. Si, si 0 menor al valor absoluto de x menos 3, este va a ser menor a delta, entonces el valor absoluto de 4x menos 5 menos 7 va a ser menor a epsilon. ¿Por qué? Aquí apliqué nuestra definición de límite. Tengo que, si 0 eh, es mayor que el valor absoluto de x menos x0, donde x0 es el punto donde estoy evaluando mi límite, entonces esta cantidad va a ser menor que delta. Si se cumple esto, entonces mi función menos el 7 le saco valor absoluto va a ser menor a epsilon. ¿Qué significa esto? La distancia entre mi función y el límite va a ser menor a epsilon. Si esto se cumple, entonces yo busco un delta que me ayude a asegurar esta parte. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, partimos de que eh, nosotros sabemos que 4x menos 5, ¿sí era menos 5? Sí, menos 5 menos 7, pues es igual a 4x menos 12, valor absoluto, 4x menos 12. ¿Por qué? Simplemente realicé estas operaciones de aquí. Y si se fijan, aquí tengo factor común. Puedo sacar el 4 de nuestro valor absoluto. Entonces aquí voy a tener 4 por x menos 3. Y si se fijan, bueno, hasta aquí ya tenemos esto.
Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, si yo continúo con esta serie de ideas, si cero es menor a valor absoluto de x menos 3 y esto a su vez es menor a un delta, entonces, entonces, 4 veces, bueno, f de x menos L es igual a 4 veces x menos 3. Pero nosotros ya sabemos que esto es menor a delta. Entonces esto es menor, bueno, primero, esto es menor a epsilon por la definición, pero esto es igual, bueno, lo voy a dejar así nada más. ¿Por qué? Esta es mi definición de límite, de la cual yo partí acá y llegué a esta. Y este término era el de aquí. Por lo tanto, tengo que x menos 3 es menor a delta y 4x menos 3 es menor a epsilon. Por lo tanto, creo que ya encontramos una relación. Es decir, si cero menor a valor absoluto de x menos 3 y este es menor a delta, entonces x menos 3 es menor a epsilon entre 4. Aquí resolví, mandé este dividiendo hacia acá y ya está. Entonces, esto nos va a hacer escoger delta igual a epsilon entre 4 para ahora sí ir al segundo paso, que es la comprobación. Comprobación. ¿Y qué es la comprobación? Es mostrar de manera formal que esta delta sí funciona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí voy a poner eso. Mostrar que delta igual a epsilon sobre 4 funciona. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, dado epsilon mayor que 0, estamos partiendo desde el inicio otra vez. Dado epsilon mayor a 0, elegimos delta igual a epsilon entre 4. Ahora sí, si 0 menor al valor absoluto de x menos 3 y esto a su vez es menor a delta, entonces yo tengo, por la definición de límite, que el valor absoluto de 4x menos 5 menos 7 es menor, bueno, primero es igual, valor absoluto de 4x menos 12. Y yo ya sé que puedo factorizar, estamos repitiendo los pasos de antes, esto es x menos 3 y esto es menor a 4 delta. ¿Por qué? Este 4 es este de aquí y esta parte viene de esta delta que nosotros ya teníamos acá por definición. Entonces, esto de aquí es 4 epsilon entre 4 y esto es simplemente epsilon. Por lo tanto, llegué a mi resultado que yo deseaba, que el 4x menos 5 menos 7 es menor a epsilon. Partí de esta cantidad y llegué a esta cantidad. Por lo tanto, 7 es el límite de 4x menos 5 cuando x se aproxima a 3. Entonces aquí tenemos nuestra primera demostración de lo que es un límite mediante la definición formal. En nuestro próximo video vamos a ver un poquito de qué es esto, cómo interpretar estos límites para en un video posterior hacer otro ejercicio y pasar a las propiedades de los límites. Así que si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse y dejen sus comentarios que ya saben que nos ayudan mucho. Hasta la próxima.